Buenos días, mis queridos niños y niñas. La actividad de hoy será intercambiamos roles para actuar. Después de leer la historieta en la cual viste las consecuencias de las decisiones de Camilo, crearás junto a tu familia una escena de la vida diaria en la que las decisiones tengan consecuencias que afecten a los demás. En esta escena actuarás para hacer el rol de otro integrante de tu familia y expresarás tus emociones e ideas para hacer notar cómo las decisiones tienen consecuencias para ti, tu familia y los demás. Imagina, para hacer arte nos conectamos con la imaginación. Imagina que un pajarito está viendo a tu familia en una situación cotidiana, por ejemplo, la hora de almorzar. ¿Qué crees que le llamaría la atención? Tal vez a tu hermanita que no quiere comer sus verduras. Si el pajarito pudiera hablar, ¿qué crees que les diría? Tal vez, niña, cómete todas tus verduras. Toma en cuenta las siguientes recomendaciones para crear. Siempre trata a tu familia con respeto y amabilidad. Todas y todos podemos reírnos, pero no vale burlarnos. Explora. Nos preparamos para actuar. Explora jugando a caminar y hacer los gestos de los otros. Van a jugar a imitar la forma de caminar de los integrantes de la familia y a detectar algunos gestos que siempre hacen. Elijan a alguien. En un espacio libre de objetos empiecen a caminar observándose. Explora jugando a decir lo que el otro siempre dice. Manteniendo la caminata en grupo, alguien debe dar una palmada. A la señal, todas y todos deben buscar una pareja y colocarse frente a frente. Luego, deben intercambiar roles. Por ejemplo, si alguien quedó frente a la mamá, debe hacer el rol de mamá y la mamá el rol de esa persona. Cualquiera de los dos debe empezar a hablar y decir lo que normalmente dice en casa. ¿Qué responde el otro? Por ejemplo, la mamá puede decir, hijo, ordena tu cama. Y el hijo decir, ay mamá, qué flojera. Ay, pero ya lo voy a hacer. Algo así. Ahora que has probado lo que significa cambiar de roles, vamos a empezar a pensar y organizar las ideas para crear. Planifica. Pensamos lo que vamos a hacer y tomamos decisiones. Leemos en familia esta sección. Mientras leen, comenten lo que piensan libremente. Empezamos a descubrir el mundo del teatro. Podemos partir de una situación real y luego jugar con nuestra imaginación. Para representar una situación, puedes incluir vestuario, canciones, bailes y música. También puedes imaginar un lugar específico. Para empezar a crear, sigue los siguientes pasos. Primer paso. Elegir una situación familiar en la que toda la familia participe. Conversen para proponer una idea cada uno. Luego decidan cuál les gustaría representar. Por ejemplo, el almuerzo y cómo se preparan para ese momento. Alguna actividad al aire libre, en la chacra u otro, etc. Sé creativo. Por ejemplo, acá el niño nos dice, yo propongo hacer la hora de la tele. Segundo paso, definir los roles. Elige junto a tu familia qué rol va a hacer cada uno. Podrás jugar a actuar el rol de tu mamá, papá u otro adulto, alguno de tus hermanos u otros integrantes de la familia. También podrás decidir ser la narradora o el narrador o la creadora o el creador de sonidos de la experiencia. La narradora o el narrador debe hacer la introducción de la situación y un cierre al terminar. Ejemplo para una introducción del narrador. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy es un día normal de la familia Reyes, pero algo va a pasar. ¿Se imaginan qué sucedería si cada integrante de la familia decidiera dejar de hacer lo que le corresponde? Un ejemplo para el cierre sería, y así termina este día en la familia Reyes.
en el que hemos podido ver lo importante que es la responsabilidad para estar bien en familia. Por ejemplo, tercer paso, preparar el lugar y el vestuario para empezar a representar. Define con los integrantes de tu familia dónde quieres hacer la experiencia para recrear ese lugar. Hagan el ejercicio de describir el lugar oralmente y aporten ideas. Recreen el lugar. Es como cuando juegas con tus amigos y construyes tus escenarios. Elijan objetos y materiales para la representación. Pueden usar juguetes, mantas, piedras u otros elementos naturales de tu entorno para construir tu escena. Elijan un vestuario para caracterizar el rol que les tocó. Deben buscar ropa similar o accesorios, un sombrero, una kipya, unos lentes, un cinturón, una canasta u otros, para jugar a convertirse en otro integrante de la familia. Crea. ¿Qué pasaría si? Antes de empezar a hacer el juego, hagan una ronda para imaginar y decir ¿qué pasaría si? ¿Recuerdas a Miluska y a José, quienes olvidaron regar las plantas y dar de comer a los animales? Ahora piensa, ¿qué pasaría si hubieran decidido hacer lo contrario? Imagina que Miluska y José hubieran decidido regar a los animales y dar de comer a las plantas la comida de los cuyes. ¿Cómo crees que se sentiría el cuy? Hagan una ronda del juego. ¿Qué pasaría si? Con algunas situaciones similares que tienen que ver con tu familia. Por ejemplo, ¿qué pasaría si decides no ir a dormir? ¿O qué pasaría si mi abuelo decide no escuchar a nadie y hablar sin parar? Ahora están listas y listos para actuar. Juntos representarán una situación familiar mientras alguien va a hacer algo inesperado, algo que normalmente no hace. Los demás tendrán que responder a esa situación. Trabajen con esta estructura. ¿Qué pasará primero, luego y después? Introducción. Representamos la situación familiar en armonía. Todas y todos hacen su rol realizando acciones y conversando. Conflicto y resolución. Por turnos, un miembro de la familia empieza a hacer otra cosa, algo que interfiera con la actividad. Por ejemplo, alguien se pone a dormir o empieza a fastidiar a alguien, y eso crea una situación de desarmonía. En grupo, tratan de resolver la situación. Cierre. Al final, la narradora o el narrador deberá plantear un cierre para comentar algo sobre la convivencia familiar. Muy importante la parte final. Realicen el juego dramático tantas veces como deseen. Registren el juego en video o con fotos para compartirlo. Comparte. Conversa en familia. Conversa con un familiar sobre la experiencia y los problemas que surgieron a partir de las decisiones que presentó cada integrante. Cuéntale qué sentimientos o emociones has sentido durante la experiencia y qué te gustó o disgustó. ¿Tomaron decisiones juntos para resolver las situaciones difíciles? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué características de la familia han expresado en esta escena? En tu cuaderno, escribe el título de la escena que has representado, a quién representaste y qué características resaltaste de esa persona, qué acciones realizaste y cuáles fueron las consecuencias. Por ejemplo, tu situación familiar podría ser acá, el título podría ser Jugando en casa. Podrías decir, representé a mi papá, su característica es su seriedad. Realicé un diálogo con mi hijo que estaba jugando con la pelota en la sala. La consecuencia,
fue la paz y armonía familiar, pues al dialogar con mi hijo le hice entender que jugar con la pelota puede causar daños a la casa, como romper algo. Una consecuencia es la armonía familiar. Ahora coméntale a un familiar sobre lo que aprendiste en la actividad. Reconocemos cómo nuestras decisiones tienen consecuencias en nuestra convivencia. ¿Qué aprendiste al desarrollar esta actividad? ¿En qué parte de la actividad tuviste alguna dificultad? ¿Cómo la solucionaste? ¿Qué debes hacer antes de tomar tus decisiones? ¿Cómo te fue con tus aprendizajes? Dialogué sobre cómo participan las niñas y los niños en la toma de decisiones que mejoran la convivencia familiar. ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando o necesito apoyo? Leí el texto identificando información para explicar de qué trata, para qué fue escrito y sus causas y consecuencias. Además, di opiniones sobre algunas ideas del texto. Observé características de otros para representar un rol y reconocer cómo se sienten los demás frente a situaciones del día al día. Recuerda marcar con una X el nivel en el que te encuentras.